Listo, muy bien. Entonces, buenas tardes. Me presento, para quienes no me hayan visto en la mañana, me llamo María del Mar Correa y soy experta tecnoparque de la línea de electrónica. Y les quiero compartir un video pues, sencillo acerca de cómo se organiza una búsqueda bibliográfica, pues que también hace parte de la vigilancia tecnológica sobre el estado del arte pues, en un proyecto. Entonces, presento un proyecto que pues más como genérico, pero al menos para tener una idea, pues al menos cómo se formulan las palabras clave, pues dónde buscar y al final cómo organizar la información. Eh, entonces, un momento, por favor. Muy bien, entonces ya les cuento. Listo. Entonces, pues lo primero es tener pues como una formulación de las palabras clave. Entonces, pues naturalmente son en inglés, es más fácil conseguir los artículos, patentes y demás con las palabras en inglés. Entonces, pues ahí se ponen, al menos uno pone las primeras. A medida de que vaya poniendo la búsqueda, pues se pueden ocurrir nuevas palabras. Entonces, para un proyecto donde se tienen que analizar, por ejemplo, hojas de aguacatejas, entonces se formularon pues las siguientes palabras. Entonces, imagenología multiespectral, imagenología hiperespectral, índice de vegetación, NDVI es un término técnico de un índice de análisis, agricultura de precisión, datos de drones y datos de satélites. Entonces esas fueron las palabras de búsqueda. Luego se organiza pues, un documento con el estado del arte, donde se mencionan las patentes más relevantes, los artículos más relevantes y se aplica pues, desarrollos comerciales en el área. Entonces, esto es un documento síntesis, pero se parte pues, de un archivo de Excel, el que les mostró hace unos minutos Esteban. Entonces, con ese artículo, pues con base en él, pues se organiza la información que se encuentra. Entonces, de acuerdo con los artículos, ya pues que los artículos, patentes y demás, se organiza la información, fechas y todo lo demás. Pero entonces, ¿cómo empezar? Pues como un punto de partida, sobre todo cuando uno está tratando de identificar palabras clave. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, esta base de datos, es relativamente nueva, pero me ha encantado porque le ayuda a uno a identificar palabras clave. Entonces, pues se llama academicmicrosoft.com y, por ejemplo, si necesitamos buscar en artículos relacionados con el análisis de las plantas de aguacatejas, pues podríamos decir agricultura de precisión. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí, y digamos NDVI, y vamos a poner otro band, y digamos, podríamos poner, por ejemplo, la palabra en inglés de aguacate. Pues sí, podríamos ver qué sale. Entonces, de acuerdo con lo investigado, pues salen unos tópicos que figuran como los más recurrentes para los artículos. Entonces, al ver estos temas, uno ya se lleva pues una idea si la búsqueda está bien, está mal. Uno se lleva la idea y también aparecen, por ejemplo, el top de autores, el top de publicaciones, si hay más publicaciones o patentes o tesis, eso puede variar. Los journals académicos más mencionados, lo mismo que las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cuando uno busca, por ejemplo, entonces con estos artículos, pues ahí aparecen ya unos primeros artículos. Pero para poder mirar si es lo que exactamente se pretende buscar dentro de la vigilancia tecnológica, al menos que es una herramienta para analizar, eh, digamos, los cultivos de aguacate, entonces habría que mirar pues el abstract y leer pues los artículos. Listo.
Una vez uno organiza la información, pues al menos puede hacer la tabla de Excel. Pero entonces, ¿cómo continuar en la búsqueda de la separación de patentes y artículos? Entonces, por ejemplo, esta base de datos le permite filtrar las patentes que encuentren y también le permite filtrar los artículos. Puede hacerlo de esa manera y si esa base de datos no es suficiente, entonces pues hay que recurrir a otras fuentes, Science Direct, Google Académico, la búsqueda de patentes de Google y otros buscadores sugeridos. ¿Qué otros buscadores sugeridos hay? Aquí hay una buena lista, creo que estos se los van a compartir. Entonces aquí hay una lista bastante extensa de páginas web donde se puede revisar el tema en cuestión. Entonces, una vez se tiene la información, pues se organiza el título del artículo, descripción del proceso, técnica o principio empleados, materias primas, pues qué fue lo que se utilizó para producir el resultado del laboratorio, resultados importantes, conclusión y la referencia. Y así se hace con cada uno. Para las patentes, se organiza el número de la patente, el título, el solicitante, fecha de solicitud, fecha de publicación. Aquí es una precisión en que no es lo mismo la patente que ha tenido una fecha de solicitud y que ha obtenido una fecha de publicación. Quienes solamente tienen fecha de solicitud son aplicación de patente. Todavía no se les ha concedido el título de patente de invención, mientras que si tiene fecha de publicación es porque ya es una patente. Luego se coloca el país, se describe la invención y se deja el enlace. Pueden haber 5, 10, 20 artículos, pero se puede condensar la información en un archivo de Word. Entonces ya de acuerdo con lo más relevante que encontró y que responda a la pregunta acerca del análisis foliar, por ejemplo, de los cultivos de aguacatejas, por decir. Si hay alguna pregunta, también estoy como atenta en estos momentos. Bueno, no, entonces ya le cedo la palabra a mi compañero Alberto. Voy a hacer una lista de palabras claves. Ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que ya me ven, ¿cierto? Bueno, ¿dónde se ubican las palabras de ecuación de búsqueda? Hace parte de la ecuación de búsqueda. Es un conjunto. Palabras claves, operadores y símbolos que van a aterrizar o hacer su búsqueda en las bases de datos. Hay bases de datos relacionales, no relacionales y documentales. Allá es donde tiene su relación de búsqueda para producir un resultado. Pero ¿cómo hacemos nuestra lista? Esta presentación, vamos a empezar por lo primero, que son las palabras clave. Todo parte de una idea o proceso de investigación donde se pretende poner a consideración una hipótesis. Resulta que los que hemos hecho trabajos de tesis para maestrías y demás, nos hemos encontrado que tenemos un conjunto de investigaciones que realizar en torno a una hipótesis. Entonces resultan muchos temas y subtemas que hay que investigar. De ahí empieza todo a construirse en nuestra mente generalidades de cómo voy a dar respuesta a la hipótesis y qué metodologías de investigación voy a utilizar. Pero no todo es con relación a una tesis de grado, donde hay que resolver una hipótesis, afirmarla o negarla. También todo parte de la necesidad de aprender o explorar nuevos conocimientos. Simplemente yo quiero aprender cosas nuevas o quiero experimentar una tecnología nueva o quiero hacer un boletín tecnológico. Entonces también es una
pues parte de una necesidad también. ¿Qué son las palabras claves conocidas en inglés como keywords? Las palabras claves pueden ser definidas como los términos usados para obtener respuestas y solucionar sus problemas. Es a lo que le apunta verdaderamente, a una necesidad de solucionar una problemática. Este cuadrito nos ayuda a ver, antes de empezar a explicar este cuadrito, para poder empezar a resolver el listado de palabras claves, necesito hacer algo que se llama minería de palabras claves. Pero ¿cómo hago una minería de palabras claves? Esta es una de las herramientas. Haces un cuadro en Excel con estas columnas, donde tienes que empezar por la columna de la izquierda que se llama los temas core. Los temas core son el corazón de mi investigación, ¿cierto? O de mi tema de interés, o lo que llamamos línea base. Ahí coloco esos grandes temas. Luego podemos hacer una segunda columna donde están los temas que tributan. ¿Qué son los temas que tributan? Resulta que la investigación es un producto vivo. Entonces yo voy investigando y a medida que voy ahondando en mi investigación, me doy cuenta de que existen otros temas que le tributan. O sea, que le colaboran, que le aportan. Porque, ejemplo, analítica de datos. Yo soy del área de tecnologías virtuales. Entonces, la analítica de datos es muy amplia. ¿Qué le tributa? La Big Data, la minería de datos, el Business Intelligence, el Machine Learning, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Entonces tenemos que ver qué es lo que le tributa. Luego viene una tercera columna que es temas complementarios. O sea, son aquellos temas que si bien no le tributan, o sea, no alimentan el core, pues son temas que de pronto nos podían servir para documentación de nuestra investigación. Y también nos podemos dar cuenta a medida que vamos granulando la investigación, los temas sustitutos. Los temas sustitutos es poco probable que surjan, pero a veces los hay. O sea, cuando estamos investigando, pues sucede en algunas ocasiones que estamos investigando algo y nos damos cuenta que lo que estamos investigando está en un punto de transición. Es decir, que ya hay otra tecnología que lo está suplantando, que lo está sustituyendo. Entonces puede que eso suceda. Entonces hay que colocar estos temas allí. Y nuestra investigación ya entonces cambiaría de curso. Lo que para nosotros iba a ser el tema central ya no lo va a hacer porque hay una tecnología que lo va a suplantar. Entonces vamos llenando este cuadro y nos vamos dando cuenta de unas palabras claves y las vamos dejando en cada uno de los registros. Los registros son las filas. Es un modo de hacer minería para hallar palabras claves. Otra forma es este cuadro, donde a la izquierda están los temas core o línea base. En la segunda columna yo los pongo en lista de mis temas bases, pero resulta que como es un producto vivo, a medida que voy investigando voy encontrando subtemas o grandes submódulos. Entonces yo los voy colocando aquí. Aquí hay un submódulo o subtema grande, otro y otro y otro. Entonces aquí puedo colocar otra columna que son nombres de artículos o nombres de tesis, o en general nombres de los documentos que estoy investigando, el número de citas que tienen para ver qué tan relevante es en términos de qué tanto lo citan otros autores, y ya me doy cuenta de qué tan importante es el documento que estoy leyendo y del cual me puedo basar. Año de publicación, lo que comentaban pues ahora hace un rato comenzando la tarde. Y aquí empiezo ya a sacar mis palabras claves a medida que voy leyendo. Esto, insisto, en que es un producto vivo, que es un producto vivo. Mis palabras claves no terminan hasta que no termine mi investigación, porque yo no tengo al comienzo de mi investigación la bolita mágica que me diga, no, estas son su lista de palabras claves y arranque por ahí, no la tengo. Entonces, a medida que voy investigando, voy nutriéndola. Entonces, por eso digo que es un producto vivo. Bueno, ¿qué consideraciones debe tener cuando elaboramos la lista de palabras claves? Nunca desarrolle la lista de palabras claves o keywords a partir de tu intuición. Ah, no, es que yo creo que hay que buscarla por este lado, o es que me dijeron que buscara por este lado. No hay que suponer nada. Entonces es mejor irnos a las fuentes, hacer la investigación
pertinente o hacer una búsqueda con base en las técnicas o los tips que dio Marian del Mar previamente. Usar palabras que todo el mundo usa y que posiblemente usted no las use. Eso es un error frecuente. O sea, querer uno colocar en una búsqueda una palabra o un término que desconoce que porque es de moda. No, primero hagamos la tarea bien hecha, después miremos a ver si le tributa o no le tributa. Hacer minería de palabras una vez y no actualizar el contenido en forma periódica. Es decir, la minería que les mostré, si tú la haces así o la haces así, pues es tu gusto, eso no es discutible. Lo que sí es discutible es que pasado el tiempo y tú vuelvas a tomar esta investigación para actualizarla o para ahondar más en ella, pues es bueno que la revivas. Entonces, a eso se refiere que el error es dejarla muerta, porque repito, es un producto vivo. No actualizar su lista de palabras claves para ver nuevas tendencias, es lo mismo del anterior, y cambia viejos keywords por nuevos dependiendo de tus necesidades, o sea, de las tendencias de investigación, porque recordemos que de una investigación o de una hipótesis puede salir más de una nueva investigación o nueva necesidad de conocimiento. Y termino con la diapositiva que Marian les aportó esta mañana. Ahora sí me dejo ver para que todos me conozcan. Voy a dejar de compartir. Y finalmente, uy, se ven las toallas atrás, qué pena, pero bueno, son cosas que suelen suceder. Bueno, mi nombre es Alberto Echeverría Arroyave, trabajo para las líneas de virtualidad y estoy siempre a sus servicios. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy buenas tardes para todos. Alberto, te pregunto si esas plantillas o esas tablitas que mostraste de Excel a la organización de palabras claves, tú nos las compartes o nosotros las vamos a construir. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy amable. Pablo, Esteban les acabo de comentar que en Drive, me imagino, van a compartir una carpeta donde estén todas estas presentaciones. Yo se las paso a Esteban y Esteban ya se encargará de comunicarles cuál es el espacio para ello. ¿Listo? Sí, entiendo lo de las presentaciones, sino que pensé que de pronto había un archivo ya creado propiamente en Excel con todas estas plantillas. Muchas gracias. Ok, listo. A ti. Muy amable. Bueno, le doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Liliana Cardona, soy experta en la línea de biotecnología. Les recuerdo pues que el laboratorio está ubicado en la sede de Guarne Parque, para que se animen pues como a inscribir también sus proyectos y a que trabajemos de manera colaborativa. Bueno, entonces ha sido bastante enriquecedor. Sí, con el tapabocas, perdón, no la podría distinguir ya luego. Eso, ya, listo, ya la vi, ya lo puede poner, gracias. Se le fue la voz. Como estoy con compañeritos acá en el SENA, entonces pues por razones de bioseguridad, con el tapabocas pues permanente, ¿cierto? ¿Es claro lo que hablo? ¿Se escucha bien? Sí, Lili, muy bien. Bueno, entonces yo creo que ha sido bastante enriquecedor las charlas que hemos tenido en el transcurso de la tarde con respecto a la vigilancia tecnológica. Son ejercicios bastante interesantes y lo que les quiero compartir es básicamente que tenemos que tener claridad de realmente qué es lo que nos interesa a nosotros buscar y conocer en cuanto a tecnologías nuevas, desarrollo tecnológico, en fin, ya sea para realizar una vigilancia como tal o para hacer estados del arte para proyectos que vayamos a desarrollar, que tengamos en ejecución, ¿cierto? Entonces,
Voy a ir acá al formato, permítanme, comparto pantalla. Un momento, por favor. Entonces, en el formato que nos han estado compartiendo los compañeros para hacer las búsquedas organizadas, pues hay una información bastante interesante. Y es todas las bases de datos a las cuales podemos tener acceso, ya sea libremente o con un pago, ¿cierto? Entonces, vale la pena reiterar en la importancia que tiene el uso de las bases de datos que el SENA actualmente paga, porque son bastante buenas y nos dan información científica que podemos utilizar para el desarrollo de nuestras actividades diarias en ejecución de proyectos y vigilancias como tal. Perdón, ya estoy compartiendo la pantalla, que creo no me alcanzo, no alcanzo a visualizar acá. Vemos un Excel. Sí, la vemos, dale. Tienes el micrófono cerrado. No escucho. No escucho. Eso, bueno, qué pena, sí. Les decía que en el formato pues, que nos habían compartido hay una serie pues, de bases de datos de libre acceso y pagas, que por lo general en los gustos personales tenemos, digamos que mayor afinidad por ciertas bases de datos, ¿cierto? Pero es importante conocer la diversidad que existe, porque así podemos identificar, según la información que nosotros vamos a requerir para nuestro trabajo, qué es lo que nos interesa, o sea, si son artículos científicos, si son trabajos de grado, y porque algunas de ellas, según el área de trabajo, nos pueden ofrecer información que, por ejemplo, no se encuentra en bases de datos científicas, ¿cierto? Y trabajos que muchos de ellos a veces se quedan en anaquel y digamos que han hecho un trabajo relevante en cuanto a tratar de recopilar mucha información que no se encuentra pues como indexada en esas bases de datos que generalmente consultamos y que puede ser bastante útil. Un caso de estos particularmente es AGRIS, que es un de la FAO, que nos permite como identificar ese tipo de información. Entonces, la invitación es básicamente a que exploremos todas estas bases de datos, las que mencionan acá, de libre acceso, por supuesto, y en cuanto a las pagas, a las que podamos ingresar desde el SENA, ¿cierto? Con las que se tenga convenio. Entonces, para el caso como tal de biotecnología, les voy a mostrar acá el ingreso como a una base de datos específica, que es la de PubChem. Resulta que para biotecnología hay un común denominador ahorita, que es proyectos relacionados con la obtención de compuestos activos o los biocompuestos que nos mencionaba Xiomara ahorita en la exposición, para el desarrollo posterior de productos cosméticos, alimenticios, y es bastante importante porque nos presenta información, estoy ciega acá, nos muestra información respecto a ciertos metabolitos que nosotros queremos trabajar o en cuanto a moléculas en particular. Entonces, por ejemplo, acá
nosotros podemos buscar respecto a un compuesto activo, son los glucosinolatos. Vamos a ver. Bueno. Entonces, por decir, los glucosinolatos, que son unos compuestos activos que se encuentran, por decir, en el brócoli, ¿cierto? Y que varios estudios han determinado que tienen unas funcionalidades, pues, a nivel de salud bastante interesantes. Entonces, al hacer la búsqueda acá en esta base de datos, vamos a poder observar que en cuanto al metabolito como tal de interés, pues nos va a mostrar una estructura química, nos va a mostrar una fórmula molecular, pero entonces también nos va a permitir encontrar información relacionada con algunas propiedades físicas y químicas. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que al acceder pues como a esta información, nosotros digamos que podemos planear un trabajo previo para el laboratorio en cuanto a identificar, por decir algo, cuáles son los posibles solventes que se podrían trabajar para hacer su extracción, cuáles metodologías. Entonces, es lo interesante que les menciono para explorar este tipo pues como de bases de datos. Adicionalmente, hay una parte acá dentro de esta información donde nos van a relacionar también literatura que tiene que ver con el compuesto de interés y que podríamos consultar para hacer la vigilancia, ¿cierto? Entonces ya podríamos entrar a visualizar los diferentes tipos de artículo según sea pues la necesidad. Bueno, eso por un lado les quería compartir. Lo otro es que también lo habían mencionado y me parece muy válido repetirlo, la importancia de hacer la planeación de las búsquedas, ¿cierto? Entonces, hay que tener claro qué es lo que nosotros queremos investigar, si es un procedimiento como tal, si es una tecnología a utilizar, si queremos mirar cómo han sido esos avances tecnológicos en cuanto a equipos, por ejemplo, de laboratorio, métodos utilizados para obtener un producto en particular, ¿cierto? Entonces, es de vital importancia ser organizados y sistemáticos, y es el objetivo de la vigilancia, hacer esas búsquedas organizadas, porque entonces, digamos que vamos a ser más exitosos como con la información que vamos a obtener, o sea, no vamos a encontrar tanta basura, por decirlo de alguna manera, y en el caso, pues, lo digo por experiencia propia, que toda una vida fui muy desorganizada con las búsquedas, nunca tenía unas ecuaciones planteadas, sino que utilizaba palabras al azar, pues obviamente relacionadas con el tema, pero digamos, no considerando unos conectores, los operadores booleanos, pues no hacía pues uso de ellos, y si encontraba alguna información de interés, después, en el caso de que la perdía, nunca podía volver a llegar a ella. Entonces, si no la guardé, si no saqué la información, entonces siempre quedaba grave por desorganizada. Entonces, es una invitación también a planear la búsqueda y a, digamos, depositar como la información de interés que después nos evite la revisión de los artículos completos, sino que una vez revisado y a partir del resumen, como mencionaba la compañera Mariam, podamos identificar si nos interesa o no. Entonces, en este caso particular, pues acá les menciono también algo relacionado con biotecnología, una búsqueda que se hizo respecto a recubrimientos para frutas. Entonces fue lo que se consideró en la base de datos y obviamente pues hay unos artículos de interés. ¿Qué más les cuento por acá? Permítanme un segundo. Ah, bueno, sí, ya me acordé que era lo que les iba a decir. Dentro de esa planeación de la búsqueda también es muy importante definir qué es lo que nos interesa. Dentro de esos factores críticos a vigilar, nosotros podemos definir exactamente si nos interesan qué universidades están trabajando con un tema en particular, qué grupos de investigación, cuáles son las principales revistas donde se publica, con qué fin, de que si en algún momento se requieren hacer alianzas estratégicas para formulación de proyectos, para hacer
intercambios y acceder pues como a internacionalización, pues tengamos identificadas las personas y los grupos que trabajan nuestras mismas temáticas para hacer ese intercambio de conocimiento. Podemos irnos también por patentes, que nos muestran todo lo de los desarrollos e invenciones que se han hecho en el tiempo, las mejoras que se hacen también de ciertos procesos. Podemos identificar algunos proveedores de tecnología, competidores, en el caso de que nosotros tengamos un negocio en particular que queremos hacer, por ejemplo, vigilancia comercial, podemos identificar qué competidores son los que existen, cuáles son los países que dominan ciertos temas, que han investigado más, que tienen fortalezas en determinadas metodologías. Entonces, es importante que si nosotros no vamos a hacer una vigilancia tecnológica completa que puede incluir todos los ítems que le mencioné, pues enfocarnos en qué, pues en cuál de ellos vamos a enfatizar y ser muy organizados con la información. Entonces, para una búsqueda particular, nos vamos a ir a ScienceDirect. Vamos a ir a la base de datos. Bueno, aquí no me deja entrar. Bueno, voy a acceder acá, no por la base de datos, sino por el buscador normalito. Y voy a hacer una búsqueda cualquiera. Supongamos, a mí ahorita me interesa el tema de nutracéuticos. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es un caso concreto de la importancia que tiene que tiene lo de la refinación de las ecuaciones de búsqueda, porque entonces nos vamos a enloquecer como con tanta información, de la cual mucha de ella no es de nuestro interés. Entonces, para el caso de nutracéuticos, que es un tema que en la actualidad me interesa, si trabajamos únicamente en nutracéuticos, vamos a encontrar 28.696 resultados, ¿cierto? Por este lado, nosotros podríamos refinar esa búsqueda, ¿cierto? Si es del año 2022, documentación que está pues como en revisión, pero que igual podemos acceder a ella, 2021, 2020, si queremos artículos de revisión, si queremos artículos pues, de investigación, si nos interesan los capítulos del libro, nosotros podemos ir refinando. Entonces, por decir, me interesa solamente artículos de investigación. En ese caso particular, miren que los resultados se me redujeron a 15.768. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar qué es lo que me interesa y llevarlo como hasta la mínima expresión, de manera de que estos resultados sean un número que yo realmente pueda revisar y que sea la información de interés. Entonces, acá podemos poner, por ejemplo, nuevos ingredientes. Vamos a ver qué nos arroja ahí. Ya los resultados son 9.123. Siguen siendo bastantes. Entonces, ¿por qué he elegido esas palabras? Porque me he dado cuenta que son las que abarcan pues, lo que realmente yo quiero investigar. Otra podría ser, vamos a seguirla refinando ahí por la obtención. Entonces acá tenemos que son 63 resultados. Muy válido. Yo podría revisar, pues es un tiempo de dedicación, digamos que relativamente alto también para revisar concienzudamente esos 63 resultados, pero digamos que es mucho más fácil que los 15.000 o 28.000 que teníamos iniciales. Entonces, bueno, me voy al asunto de no me interesan artículos, sino los nuevos, porque yo quiero ver qué es lo que hay en los últimos años. Entonces, podría refinarlo, digamos que desde el 2015, 2016, 2017, bueno, 2018 como en los últimos años, y ya son 55 resultados. No bajó mucho, pero entonces hay información muy reciente. Entonces, ¿qué es el paso siguiente? Después de que yo ya tengo unas ecuaciones, digamos que previamente establecidas. O sea, estas ecuaciones
yo ya las tuve que haber establecido antes de hacer las búsquedas, ¿cierto? Y efectivamente hacer esta verificación con el número de resultados, y lo que sigue ahora es empezar a revisar cada uno de los artículos. Hay algunas bases de datos que me muestran, digamos que unas gráficas relacionadas con número de artículos por año, publicaciones en libros por año, pero, o sea, que harían parte como del punto cienciométrico que uno recopila también en una vigilancia. ¿Cuál es el asunto ahí? Que nosotros no deberíamos de tomar esa información, porque realmente de estos 55 resultados que yo encuentro aquí, perdón, no todos me van a servir o no están relacionados directamente con la temática que estoy investigando, ¿cierto? Entonces, para hacer ya la consignación en las bitácoras de búsqueda, pues ya entraría directamente a abrir cada uno de los artículos, revisar al menos el abstract y determinar si me sirven o no. Y ya, una vez lo haga, pues ya sacaría como la información de interés, que ya digamos que sería súper fácil revisarla luego para utilizarla, digamos, en la ejecución de algún proyecto o como tal en esa identificación de tecnologías o algún proceso que necesite importante. En el caso de patentes, por ejemplo, también hay un sinnúmero de bases de datos. Hay que ser bastante cuidadosos cuando revisemos la patente. A veces se tornan complejas de entender, sobre todo las reivindicaciones, pero digamos que es un tema general en cuanto al hecho de que pues, el inventor se cure en salud pues, a la hora de redactar en qué consiste su invención, digamos, para que mucha gente no tome la información como tal, o bueno, para que, no sé, me parece realmente muy compleja la redacción de esas reivindicaciones. De todas formas, si quieren, el CATI ahorita hace unas transferencias también relacionadas con búsqueda de patentes, de pronto explican algo como de la interpretación, qué significan los códigos que aparecen, que también es bastante interesante a la hora de nosotros hacer unas búsquedas bastante pertinentes. Entonces, por este lado, podríamos acceder, me devuelvo acá a bases de datos, a las bases de datos de patentes. Y acá podemos también hacer la búsqueda. Miremos acá. Todavía no nos vamos. Más tardecito que no hemos terminado. Ya esperen que ya me enseguecí acá. No veo por dónde es que debo hacer la búsqueda. Ah, bueno, acá le doy búsqueda. Bueno, nueva búsqueda de patentes. ¿Sí? Ya estaba ahí loca. Entonces, bueno, acá en esta base de datos específico, que es Patent Lens, podemos nosotros refinar en cuanto a los diferentes campos de aplicación de nuestra patente, pero también podemos mirar, dependiendo de los años de publicación, de las fechas, de los países o las jurisdicciones en las cuales aplicaron la patente, las prioridades, mejor dicho, cualquiera de los campos, pues como el texto de la patente, las familias, acorde como a los números y los códigos que les mencionaba, si me interesa un inventor en particular, bueno, en fin, podemos hacer pues refinar la ecuación acorde como a todos esos campos. Y acá volvemos a poner, vamos a ver qué nos aparece en este caso.
Bueno, acá también nos muestran unas caracterizaciones, como lo que les decía, pues 18.273 patentes, por familias pues también clasificadas, y acá lo que les mencionaba ahorita, a mano derecha, podemos observar como unas gráficas pues relacionadas con la información de esas patentes encontradas. Por ejemplo, acá me clasifican por inventores, ¿cierto? Pero entonces lo que yo les digo, uno podría tomar como un dato cienciométrico la información de ahí directamente, pero entonces lo ideal, vuelvo y le repito, es que cada quien organice su tablita con su información, la deposite acá y luego haga su gráfica propia, porque entonces acá tenés, por ejemplo, qué país fue la cual se registró la patente, en qué consiste, que sería como la información como tal para nosotros utilizar en nuestros desarrollos, está el link también de acceso, están los solicitantes, que también es un dato bastante interesante, mirar quiénes son, si fue un inventor directamente, una persona fue la que solicitó la patente, si fue una empresa, si fue una universidad. Entonces, a partir de estos datos que nosotros estemos suministrando acá en la tabla, podemos hacer nuestro análisis cienciométrico para alimentar como tal el informe de vigilancia tecnológica. ¿Qué más les cuento? Bueno, en la parte de desarrollo comercial, lo que se puede hacer, pues ya no iríamos directamente como a estas páginas de bases de datos, sino que podemos ir a ciertos buscadores. Espérense que no veo acá. A ciertos buscadores de tecnología. Entonces, bueno, por decir acá en Alibaba, pues acá en Alibaba lo que uno hace es poner, por ejemplo, si a mí me interesa un equipo en particular de fluidos supercríticos, entonces, porque pues ya siendo coherentes como con el tema que estábamos viendo de obtención de esos productos nutracéuticos, entonces, digamos, identifiqué que la tecnología para la obtención de algún ingrediente es esta reacción mediante fluidos supercríticos, entonces buscaría un equipo acá. Dice Supercritical CO2 Extraction Machine. Entonces damos ahí, y aquí que nos va a mostrar esta página, pues nos muestra los equipos y podemos tener información a su precio, de qué país son. Pues acá aparece mucha maquinaria china, pero igual es como el gusto de cada quien, de donde le interesen sus equipos, ¿cierto? Pero entonces acá tenemos, miren, un rango pues como de precios, según como el proveedor, tenemos las especificaciones técnicas de los equipos, tienen una opción de chat donde te dan de manera, digamos, rápida, como la información que se necesite, incluyendo cómo sería el transporte del equipo desde China hasta acá, en fin. O simplemente podemos ir también a un buscador normal, pues al Google, y buscar proveedores de la tecnología que nosotros necesitemos. Y de esta manera podríamos alimentar la parte pues como de estos desarrollos. Entonces acá obviamente nos piden cuál es el desarrollo comercial, cuáles son los productos que ofrecen, en dónde están, los precios, los contactos, si hay una página web donde se consultó pues para tener acceso también a la información en algún momento, pues se deposita acá. Entonces esa información organizada nos da pie para encontrar protocolos, tecnologías de forma rápida, y también para organizar la información y desarrollar una vigilancia organizada con datos también cienciométricos que nos van a permitir identificar, no sé, universidades y personas que estén también como a la vanguardia y de las cuales nos podemos apoyar en algún momento a nivel científico, o simplemente identificarlos como una competencia, acorde cuál sea nuestro interés en la vigilancia. Pues como en conclusión de todo esto, pues hay que ser bastante concretos en las búsquedas que se hacen para obtener información de calidad, resultados que sean pues revisables, ser bastante sistemáticos pues como en las búsquedas, que tengan en cuenta todas las estrategias mencionadas por los compañeros para refinar las ecuaciones,
cómo identificar pues como esas palabras a utilizar. Les dejo también como recomendación explorar todas las bases de datos. De pronto encontramos alguna más amigable que nos den información específica de nuestros temas de interés. Y bueno, eso es como todo. Si tienen alguna pregunta. Bueno, no, muchas gracias, Lilian. Creo que por aquí no hay más preguntas. A nivel general, ya quedó cubierto todo el tema de vigilancias tecnológicas. Se pudieron tener varios ejemplos. El ejercicio es de sentarse a hacerlo. Básicamente lo que vimos fue como tratar de contextualizar un poco cómo se hacía, qué herramientas se usan,